Vamos a continuar, de hecho vamos a concluir hoy día con la temática, con el tema que hemos estado eh, tocando, que hemos estado compartiendo durante este mes de diciembre, con respecto a lo que hemos eh, llamado, no nosotros, sino a lo largo de la historia, disciplinas espirituales o hábitos de gracia, esta serie de medios entregados por Dios en su palabra que buscan promover nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez, medios de santificación, podríamos llamarlo. Lo que hemos visto con respecto a este grupo de prácticas durante este mes de diciembre es netamente que todo se reduce a buscar tener una relación. Finalmente de eso se trata, con cultivar una relación con otra persona. En este caso, esa otra persona es nada más y nada menos que Dios mismo, es el Señor. Y cultivando entonces esta relación con el Señor, lo que hacemos es permitir que el Espíritu Santo a través o mediante esa relación obre en nosotros, transformándonos de gloria en gloria a la imagen del Señor. Y así es entonces como se logra el efecto santificador en la vida del creyente. Tiene que ver con una relación, con una conversación, con una vida que se vive, valga la redundancia, en la presencia de Dios y conversando con Dios. En primer lugar, dijimos, escuchamos su voz, Él nos habla y eso lo logramos a través de la disciplina de la lectura de las Escrituras. Primero escuchamos entonces su voz y ahí entra la disciplina de leer las Escrituras. Luego respondemos hablándole al oído y eso corresponde a la disciplina de la oración. Respondemos hablándole al oído. Luego de eso manifestamos cuánto anhelamos su presencia y ahí entra entonces la disciplina del ayuno, que fue lo que vimos la última reunión la semana pasada. Y luego, entonces llegamos al tema que vamos a ver durante la reunión que tendremos durante estos minutos, el tema que vamos a ver en esta tarde. Algunos de ustedes que estuvieron presentes recordarán que durante la semana pasada, en la reunión en la que estuvimos, dijimos que había cierto sentido en el cual el esposo, vimos ese pasaje en Mateo 9, ¿verdad? El esposo ha sido quitado de nosotros. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Eso es lo que le dicen los ángeles a los discípulos en Hechos capítulo 1. Hay un sentido, por lo tanto, en el que el esposo ha sido quitado, ha sido tomado de nosotros. El Señor está, en cierto sentido, ausente. Corporal y físicamente. No está con nosotros de la misma manera como estuvo durante los 33 años en los que anduvo por esta tierra. Hay un sentido en el que no está con nosotros como lo estuvo con sus discípulos después de resucitar durante los 50 días que se manifestó a ellos. Hay un sentido en el que el Señor no está como va a estar con nosotros y nosotros estaremos con Él por toda la eternidad. Hay cierto sentido en el que el Señor entonces está ausente. Y eso, dijimos, daba toda la justificación, la base, el pie para practicar la disciplina del ayuno, que es simplemente una manera física de expresar nuestro deseo por una mayor manifestación de su presencia. Entonces, hay un sentido en el que el Señor está ausente, pero también dijimos que había otro sentido en el que el Señor sí está presente, ahora ya, y podemos en cierta medida disfrutar también de su presencia. En otras palabras, cuando se trata de nuestra relación con el Señor, hay un todavía no, que no se ha cumplido, pero también hay un ahora ya, que está cumpliéndose. Y en este ahora ya, que está cumpliéndose, es que me gustaría que nos centráramos en esta tarde, porque tiene todo que ver con el tema que vamos a ver. Dentro de este ahora ya, donde el Señor está en cierta medida presente, podemos disfrutar de esa presencia y saben, hermanos, eso lo hacemos a través de su cuerpo.
Resulta que la Biblia en más de una ocasión llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. En más de una ocasión lo hace, el cuerpo de Cristo. Y esto es más que una simple metáfora, es más que una simple idea poética que se le ocurre a Pablo y la plasma y poéticamente entonces nosotros entendemos, pero jamás nos imaginaríamos que realmente la iglesia es el cuerpo de Cristo. No, la iglesia efectivamente es el cuerpo de Cristo y por lo tanto cultivamos efectivamente una relación con el Señor disfrutando de su cuerpo. Y de eso se trata esta última disciplina espiritual o hábito de gracia que quiero que veamos en esta tarde. Tiene que ver con participar del cuerpo de Cristo, con la participación en su cuerpo. Y me estoy refiriendo a la disciplina, dos puntos, entre comillas, a la disciplina de la comunión. Y esa entonces va a ser la última de las disciplinas espirituales o hábitos de gracia que vamos a ver durante este mes de diciembre. Vamos a hablar algo entonces con respecto a la disciplina de la comunión. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Y lo que me gustaría entonces es que concluyéramos esta serie de reuniones viendo tres maneras, viendo tres formas a través de las cuales podemos efectivamente participar del cuerpo de Cristo o practicar esta disciplina de la comunión. Vamos a ir de lo más general y vamos a ir cerrándonos hacia lo más específico. Eso va a ser más o menos el flujo de la reunión en esta tarde. Vamos a partir de lo más general hacia lo más específico y entonces lo que quiero decirles en esta tarde es que como creyentes participamos del cuerpo de Cristo, participamos de su cuerpo, número uno, conociendo a los hermanos, número dos, congregándonos como iglesia y número tres, participando de los símbolos. Y esas son entonces las tres cosas que vamos a ver durante estos minutos que tenemos por delante. Participamos de su cuerpo, conociendo a los hermanos, congregándonos como iglesia y participando de los símbolos. Vamos entonces a lo primero que les acabo de mencionar. Cómo participamos del cuerpo de Cristo conociendo a nuestros hermanos. Y para esto les invito a que vayamos a un pasaje que está en la epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 12, el versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esta es la lectura por el momento para esta primera temática, este primer punto que vamos a ver. Si ustedes se fijan en el contexto anterior de Romanos capítulo 12, se van a dar cuenta que efectivamente el contexto aquí tiene que ver todo con el cuerpo de Cristo. De hecho, de eso se trata esto que estamos leyendo acá en el versículo 10. Si ustedes van a los versículos 4 y 5, se van a dar cuenta que ahí se nos dice que somos un cuerpo en Cristo, el versículo 5 específicamente ahora, y todos miembros los unos de los otros. Y esta frase me fascina, me encanta esta idea de Pablo de que nos diga que somos miembros los unos de los otros, porque noten lo siguiente. No se trata de que Cristo sea la cabeza y nosotros estemos conectados a esa cabeza como múltiples tentáculos se conectan con la cabeza de una medusa, como si fuera una especie de medusa espiritual, como si el cuerpo de Cristo fuera una especie de pulpo espiritual. A veces tenemos esa idea, ¿verdad? Cada creyente conectado con el Señor, pero absolutamente separados los unos de los otros. Esa no es la idea que nos da Pablo acá. Pablo nos dice que sí, que estamos conectados con Cristo, pero también estamos interconectados los unos con los otros. No es un pulpo o una medusa espiritual, es un cuerpo de verdad que entonces complementa la cabeza, en este caso, que es Cristo. Y luego el versículo 6 dice, parte diciendo, de manera que, en otras palabras, a la luz de esto, a la luz de que somos su cuerpo, ahora les voy a decir algo, está diciendo Pablo. Y lo que nos va a decir a continuación es cómo es que efectivamente
vivimos y participamos en este cuerpo. Y esa es la temática de los versículos que siguen hasta que llegamos al versículo 10, que parte de la misma temática. Por lo tanto, el versículo 10 lo que se nos está diciendo es que participamos del cuerpo de Cristo, del que formamos parte, amando a los hermanos con un amor fraternal. Ese es el indicativo acá en estos versículos. Amamos a los hermanos dentro de nuestra propia iglesia local con un amor fraternal, con un amor de hermanos. Esa es la idea. Es un amor de sangre. Tiene que ver con esta idea de que no amas a alguien como amas a algún quizás amigo o que aprendes a conocer con el tiempo, sino lo amas como a un hermano, como a un familiar. Y quizás hay algunas similitudes entre estos dos tipos de amores o de afecto, pero también hay diferencias. Si tú lo piensas, a gran parte de tu familia, tú no la amas porque te caigan bien, tú la amas porque es tu familia. Quizás incluso no te caigan muy bien, no te sean muy simpáticos, pero es tu sangre y por lo tanto los amas. Esa, creo yo, es parte de la similitud que se da en el cuerpo de Cristo. Tú no vas a amar solamente a las personas que te caigan bien y vas a dejar de lado a las personas que no te simpaticen. Tú amas a todos tus hermanos, no porque les simpatices o tú sientas una simpatía especial por ellos, tú los amas porque tienen sangre en común. Y esa sangre en común que tienen es más profunda y fuerte todavía que la sangre de tus antepasados, que es la sangre que une a una familia. Esta es la sangre de Cristo, que nos une, que nos junta y que nos dice, amémonos como hermanos. Suena hasta el momento muy bien, ¿verdad? Amémonos con afecto fraternal. Ahora, la pregunta es, ¿y de qué manera práctica y visible y tangible puede manifestarse este amor fraternal? Pablo lo responde inmediatamente en la segunda mitad del mismo versículo 10. Y eso entonces es lo que tenemos a continuación. ¿Cómo amamos específicamente a nuestros hermanos? Prefiriendo que el otro tenga honra por encima de nosotros. En cuanto a honra, dice la segunda mitad, prefiriéndonos los unos a los otros. Acá la idea es la siguiente. Tiene que ver con que cuando se trata de honra, en vez de preferirte a ti mismo para recibir esa honra, prefieres al otro para recibir esa honra. Que cuando el otro recibe honor y resalta y es mencionado, tú en vez de llenarte de envidia, sientes algo aquí adentro que te causa un tremendo gozo al ver que otro está siendo honrado. Y no solo eso, sino que tú mismo buscas honrarlo y darle preferencia al otro por encima de ti mismo. En pocas palabras, tiene que ver con darle más importancia a tu hermano que la importancia que tú te das a ti mismo. Y aquí es donde entra entonces el tema de conocernos. Porque finalmente conocer a otra persona tiene que ver con eso. Cuando tú conoces a otra persona, lo que estás haciendo es decir, eres importante para mí, eres en estos momentos más importante conocer, es en estos momentos más importante conocer acerca de ti que conocer acerca de mí mismo o que darme a conocer yo, y por lo tanto me voy a dedicar a quedarme callado, a escucharte, a ponerte atención, para de esa manera poder conocerte mejor. Por lo tanto, conocer a los hermanos es una de las manifestaciones a través de las cuales damos honra precisamente a nuestros hermanos. De eso se trata este primer punto, conocer a nuestros hermanos. Todos estamos siendo transformados, hermanos, todos estamos siendo transformados a la imagen de Cristo de forma particular, algunos en alguna área, otros en otra área. Todos somos, como decía Santiago en Hechos, tabernáculos destruidos que están en proceso de reparación. Y dentro de este proceso de reparación que Dios está haciendo en nosotros, los tabernáculos derrumbados, los tabernáculos caídos, entonces se empiezan a ver de repente ciertos elementos de orden que se asemejan a Cristo y somos capaces de ver nosotros también esos destellos en nuestros hermanos. Tú y yo, hermano y hermana, tenemos el privilegio de ver esas características del carácter de Cristo en nuestros hermanos a medida que vemos
cómo Dios va reparando esos tabernáculos arruinados por el pecado y los va haciendo más semejantes a Cristo. Y cuando entonces conocemos mejor esas características del Señor en las vidas de nuestros hermanos, podemos nosotros también imitar al Señor en esas características que estamos viendo, y entonces eso ayuda a nuestro crecimiento espiritual. ¿Se fijan? Esa es la manera a través de la cual el conocer a nuestros hermanos, tener la disciplina de conocer a nuestros hermanos, es para nuestro incluso propio beneficio. Así que, hermano, hermana, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Hazte la disciplina, porque esto no fluye de manera espontánea, necesita disciplina. Hazte la disciplina de conocer a tus hermanos. Eso es lo primero que podemos ver acá. Ayer se mencionaba esta idea, tío Marquito decía, de buscar conocer el nombre, quizás el teléfono, a lo mejor el domicilio de mis hermanos para empezar a conocerlos un poco mejor. Y creo que para comenzar es una muy, muy buena recomendación. Pero, ¿saben? Si somos francos, para lograr lo que les estoy diciendo ahora, lograr ver rasgos del carácter de Cristo en mis hermanos, vamos a necesitar mucho más que sabernos el nombre, el teléfono y la dirección de nuestros hermanos, ¿verdad? Eso nos dice bastante poco con respecto al carácter de Cristo, simplemente conocerles el nombre y el teléfono. Va a haber que hacer algo más. Y eso es lo que les estoy exhortando y pidiendo que empecemos a hacer también. Anda más allá. Busca, hermanos, trata de juntarte con ellos, fuera de las reuniones de la iglesia local, en otras instancias, establece relaciones, forma grupos pequeños con algunos hermanos, y cuando los vayas conociendo, ojo con esto, en vez de centrarte en todas las fallas que vas encontrando en estos hermanos, que son muy fáciles de encontrar, en vez de empezarte a fijar en todas las falencias que notas en ellos, para después ir y criticarlos con otros por lo que acabas de ver, empieza a fijarte en las evidencias de la gracia de Dios en las vidas de ellos. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a ver rasgos de Cristo en tus hermanos, que van a ser también para tu propio crecimiento espiritual. Hermano, hermana, haz la disciplina. Hazte la disciplina de conocer a tus hermanos. Sí, quizás sería bueno sabernos el nombre de todos y el teléfono de todos, muy bien. Pero de esos todos, anda tomando algunos hermanos y dedícate a establecer relaciones, a conocerlos mejor. Quizás no serán todos al mismo tiempo, esto requiere paciencia, pero esa es parte de la riqueza de estar juntos como iglesia. Podemos estar años y años y años en una misma asamblea y tenemos la oportunidad, por lo tanto, de ir conociendo a distintos hermanos y viendo también cómo el Señor trabaja en sus vidas. De eso se trata entonces esta primera disciplina de participar del cuerpo de Cristo, que requiere conocer. Hace algunos años atrás, Dietrich Bonhoeffer, este famoso teólogo alemán que vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decía lo siguiente, él decía, así como el amor a Dios y el conocer a Dios parte cuando tú escuchas a Dios hablar a través de su palabra, también el conocer a tus hermanos y el amar a tus hermanos, al igual que a Dios, va a partir cuando empieces a escuchar a tus hermanos. De hecho, él llegaba incluso más allá. Él decía, si no tienes tiempo para escuchar a tus hermanos, a la larga vas a dejar de tener tiempo incluso para escuchar a Dios. Y decía, cuando tú crees que tu tiempo es demasiado importante y demasiado valioso, finalmente no vas a tener tiempo ni para escuchar a tus hermanos, ni para escuchar a Dios, solo para escucharte a ti mismo y a tus propias tonterías. Eso es lo que decía él, no lo estoy diciendo yo. Y de eso efectivamente se trata esta primera disciplina, de dar honra a tus hermanos, de considerar a ellos más valiosos de tú y tus propias, no diremos tonterías, pero de tus propias cosas. De eso se trata entonces esta primera disciplina, conociendo a los hermanos. Así es como participamos del cuerpo de Cristo. Eso es lo primero. Vamos ahora a lo segundo. Participamos de su cuerpo conociendo a los hermanos, eso lo acabamos de ver, y en segundo lugar, congregándonos también como iglesia. Y aquí les invito a ir al pasaje, creo yo, archiconocido con respecto al tema de congregarnos, que está en Hebreos capítulo 10, y vamos a leer los versículos 23
al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice así la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hasta aquí la lectura. Si ustedes notaron, en el pasaje se nos entregan dos grandes llamados. En primer lugar, el escritor a los Hebreos nos llama a mantener firme la profesión de nuestra esperanza, la profesión de fe. Esto tiene que ver con la perseverancia, con no enfriarse, con no caer, con no alejarse, con no deslizarse hasta finalmente irse y renegar de la vida cristiana. Esa es el primero de los dos llamados. Y luego hay un segundo llamado que es considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí es no solamente perseverar y aguantar, sino más allá todavía. Esto es florecer, desarrollarse, empezar a crecer y madurar en amor y en buenas obras. ¿Se dan cuenta? Uno de los llamados tiene que ver con evitar lo negativo, enfriarnos. Y el otro llamado tiene que ver con cultivar lo positivo, crecer y madurar. Y entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la forma a través de la cual podemos ejecutar estos dos llamados? Mantenernos firmes y por otro lado estimularnos mutuamente. El escritor a los Hebreos responde en el versículo 25 y nos dice, ustedes lo hacen o nosotros lo hacemos no dejando de congregarnos. En otras palabras, mantenemos firme la profesión, nos consideramos los unos a los otros. ¿Cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos. Ese es el flujo del argumento en estos tres versículos. Y lo que nos está hablando el escritor a los Hebreos en este grupo de versículos es hablarnos acerca de la importancia de la iglesia local. Hermano, hermana, esto tiene que ver con la importancia de que tú pertenezcas a una iglesia local. Y no solamente pertenezcas, sino que participes activamente en una iglesia local. De eso tiene que ver este segundo punto. De eso se trata el congregarnos como iglesia. Aquí estoy hablando de algo muy, muy distinto, totalmente distinto y diferente a lo que vimos en el punto anterior. Acá no estoy hablando de que nos juntemos a comernos algo, a tomar once en alguna casa, a alguna junta informal. No, de lo que estamos hablando en el versículo 25 es de congregarnos, es de las reuniones formales y oficiales de la iglesia. Eso es lo que, de acuerdo a la palabra, logra el efecto de mantener firme la profesión y considerarnos para estimularnos mutuamente. Hermanos, hay algo distinto que pasa en las reuniones de la iglesia local, en las reuniones oficiales y formales de la iglesia local, que no pasa en otras circunstancias, que no va a pasar cuando te juntas a ver un partido con algún grupo de hermanos o comerte un asado con algún grupo de hermanos y de hermanas. Hay algo distinto que pasa en estas circunstancias específicas de una iglesia haciendo una reunión oficial y formal. Después de todo, Jesús prometió su presencia de una manera especial y distintiva, no en cualquier lugar, sino cuando la iglesia está reunida como iglesia en su nombre. Y ese punto no lo podemos pasar por alto. Hay algo distinto, hay una presencia del Señor que es distinta cuando nos reunimos oficialmente como iglesia, que no se da en ninguna otra reunión extraoficial que podamos tener como iglesia. El Señor ha prometido su presencia de una manera distinta. Creo que se trata de lo siguiente. Hemos hablado hasta el momento de varias disciplinas espirituales, de varios hábitos de gracia, ¿no es cierto? La lectura de la palabra, la oración,
la práctica del ayuno también lo hemos visto. Pero, ¿saben? Estas cosas, si bien son buenas, medios a través de los cuales el Señor puede actuar en nuestras vidas, hay un gran problema cuando nosotros hacemos estas cosas de manera solamente devocional y solamente privada y solamente nosotros con el Señor. Y es que el pecado todavía está en nosotros. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí presente y que batalla. Todavía hay pequeñas fortalezas de hábitos pecaminosos en nuestro corazón que no han sido derrumbados y que hacen su trabajo. Y por lo tanto, hermano, tú y yo, de forma particular y personal, estamos llenos de puntos ciegos, estamos llenos de sesgos, estamos llenos de áreas donde simplemente no queremos cambiar y no vemos que necesitamos cambiar porque nuestra voluntad no lo permite. Y al mismo tiempo somos muy finitos y por lo tanto hay áreas de la grandeza de Cristo y de la belleza de Cristo que somos incapaces de ver por nuestra propia cuenta. Pero sabes, hermano, cuando tú te juntas como iglesia en una reunión formal de la iglesia, piénsalo, las mismas disciplinas de las que hemos hablado hasta el momento se practican también en la reunión formal de la iglesia. Hay oración, pero esta oración ahora es comunitaria. Hay lectura de la palabra, pero esta lectura es comunitaria. Y no solo eso, hay meditación y hay enseñanza de la palabra en esa reunión oficial de la iglesia. Hay canto, hay adoración, que son manifestaciones, podríamos decir, extras con respecto a lo que es la oración, donde respondemos al Señor de una manera mucho más rica, mucho más variada, mucho más diversa de lo que podemos hacer de manera privada. Y aquí es donde viene entonces la gran diferencia. Cuando tú participas y practicas esa disciplina de manera comunitaria en la reunión de la iglesia, cuando estamos reunidos de manera oficial, tus sesgos, tus puntos ciegos, esas áreas que tú te niegas a reconocer, forzosamente te serán manifestadas a través de la obra del Espíritu en medio de la congregación de la iglesia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? Vivimos nuestra vida, creemos que estamos súper bien espiritualmente hablando, leemos nuestra Biblia, oramos al Señor, somos los mejores cristianos del año, y entonces nos congregamos como iglesia, y hay algo que dice el hermano cuando está hablando que nos hace darnos cuenta, esa área ni siquiera la había considerado, o no, o nos duele, nos molesta, y en primera instancia como que le respondemos en nuestro corazón al hermano que está hablando, ¿qué se cree que usted para decirnos lo que está diciendo? Y después nos damos cuenta que nos molesta, porque en realidad nos está afectando. Y se nos está diciendo una gran verdad que no hemos querido ver, porque estamos tan enamorados de ese hábito pecaminoso que ni siquiera habíamos pensado en dejarlo. Cuando tú te reúnes como iglesia, las áreas en las que estás ciego, esos puntos ciegos se abren súbitamente y entonces empiezas a ser confrontado en áreas que antes no habrías podido ser confrontado en tu práctica personal y devocional de las disciplinas espirituales. Pero no solamente tenemos lo negativo, también tenemos lo positivo. Muchas veces en estas oraciones comunitarias, lo vimos hace un par de semanas atrás, muchas veces en esta enseñanza que se da desde el púlpito, ese hermano o esos hermanos nos entregan y nos informan y nos hacen ver, nos abren los ojos para ver riquezas y bellezas y excelencias en Cristo que jamás hubiéramos sido capaces de ver de manera solitaria, aislada, en nuestra práctica devocional y personal de las disciplinas espirituales. Y entonces esto logra que podamos disfrutar mejor al Señor y disfrutándolo mejor, entonces renunciar a nuestro amor por el pecado y vivir de una manera que le agrade cada vez más. Y así entonces como vamos creciendo y madurando. Hermano, hermana, proponte la disciplina de congregarte como iglesia. Quizás ahora, está claro, no lo estamos haciendo, pero las cosas van a cambiar. Ya están las vacunas, probablemente demoraremos unos meses en que se vacune la población, pero pasado alguna cantidad de meses vamos a tener la inmunidad suficiente como para empezar a salir y volver a congregarnos. Y entonces va a estar la gran pregunta, ¿qué voy a hacer?
me voy a seguir quedando en la casa porque a lo mejor durante estos meses cultivé ciertos hábitos en mi hogar que me parecen bastante más agradables y cómodos de ir a morirme de frío en un local y escuchar a un hermano decirme ciertas cositas que no me gustan escuchar también. Hermano, necesitas disciplina. Y el llamado es que te hagas la disciplina desde ya. Estamos año nuevo, vamos a llegar al punto donde empezamos a recontar las cosas pasadas y empezamos a hacer resoluciones para el año que viene. Bueno, hazte esta resolución. Apenas comencemos a congregarnos como iglesia, hazte el hábito, hazte la disciplina de congregarte periódicamente en una iglesia local. De eso se trata esta disciplina, de mantenernos juntos, porque juntos es como nos podemos estimular y evitamos que nos alejemos y nos enfriemos también. Siempre se coloca este ejemplo, pero lo voy a mencionar porque es demasiado práctico y evidente y real. Esto es como cuando tú estás haciendo un asado o una fogata y tienes un conjunto de carbón ahí al rojo vivo generando fuego. ¿Qué pasa si tú tomas un carboncito de esos y lo dejas lejos del fuego, en una superficie dura? Probablemente ese carbón no va a empezar a generar más fuego, más fuego, más fuego y finalmente va a generar una nueva fogata, ¿no es cierto? Eso no es lo que va a pasar más probablemente. Lo que casi con toda seguridad va a pasar es que ese tizón, ese carbón encendido que tú sacaste de la fogata, lentamente se va a empezar a enfriar y finalmente va a quedar absolutamente ausente de calor y de poder calorífico. Y no vas a poder hacer ni un pedacito de carne a la luz de ese tizón enfriado. Pero si tú lo mantienes junto, entonces eso calienta y da poder calorífico y puedes disfrutar de una buena carne a la luz de esa fogata que estás haciendo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Hermano, cuando tú te restas, cuando tú te alejas, cuando tú te vas, cuando te aíslas en ti mismo, cuando buscas no juntarte con el resto de tus hermanos, lo único que estás logrando es lo que aparece en Hebreos 23 y 24. Hacer fluctuar tu profesión de fe, flaquear en el amor y en las buenas obras. Lentamente, sin que ni siquiera tú lo notes, vas provocando ese efecto en tu propia vida. Y el llamado es a que no lo hagas. Cultiva la disciplina de estar con tus hermanos. Eres un carbón encendido. La pregunta es, ¿vas a mantenerte encendido dando calor o te vas a aislar hacia un lado y finalmente vas a enfriarte y hacer de tu vida cristiana el desastre que hemos visto tan tristemente en tantos casos? Hazte la disciplina de congregarte como iglesia. Participamos del cuerpo de Cristo, entonces, congregándonos como iglesia. Vamos a lo tercero. Nos hablamos de conocer a nuestros hermanos, hablamos de congregarnos como iglesia y ahora vamos a ver cómo participamos del cuerpo cuando participamos también de los símbolos. Y con los símbolos me estoy refiriendo al pan y a la copa, a la mesa del Señor, a la cena del Señor, a la Eucaristía le llaman otros, o a la mesa de comunión, que también se le llama, o los sacramentos, recibe varios nombres, pero acá nosotros le diríamos los símbolos. Para esto les invito a que vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 10 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice así el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hasta aquí la lectura. Por un lado, el versículo 16 nos dice que el pan
que comemos es la comunión con el cuerpo de Cristo y la copa que bebemos es la comunión con la sangre de Cristo. Y si lo dejáramos hasta ahí, la verdad es que lo que dice Pablo daría para que pensáramos simplemente que esto es una referencia de nosotros conectándonos personalmente con el Señor y nada más. Si el pan es la comunión con su cuerpo, entonces soy yo y el Señor, y yo como este pan y entonces estoy en comunión con el Señor. Y si bebo de la copa, entonces es su sangre, y en la comunión con su sangre yo personalmente estoy teniendo comunión con el Señor. Y eso es todo. Pero entonces tenemos a continuación el versículo 17. Y el versículo 17 agrega algo sumamente importante. Lo que nos dice el versículo 17 es que comer el pan y beber la copa no solamente nos conecta personal y aisladamente con el Señor, sino que también nos conecta los unos con los otros. Lo mismo que vimos en el primer punto. Eso es lo que dice el versículo 17. Siendo muchos, dice, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Y cómo se logra ese efecto de que siendo muchos logremos ser solo un cuerpo? Pablo lo dice, misteriosamente lo logramos cuando todos comemos de un mismo pan. Entre paréntesis, esta es una de las razones por la que estoy convencido personalmente de que la cena del Señor debe consistir de un pan y de una copa, y no de más. ¿Por qué? Porque muchos panes y muchas copitas individuales que tú repartas dentro de la cena del Señor, quizás sí mantengan cierto mensaje que entrega la cena. Quizás mantengan este mensaje de que estamos conectándonos con el Señor. Lo mantienen. Después de todo, estamos comiendo un pan, estamos bebiendo una copa y eso nos dice que estamos teniendo comunión con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Pero esa manera de participar de la cena destruye, pero radical, total, absolutamente, el segundo mensaje que se nos entrega en el versículo 17, que es también absolutamente importante. Y es que estamos dando el mensaje cuando comemos de un solo pan y bebemos de una sola copa, que somos un solo cuerpo con nuestros hermanos. Ese mensaje no lo entregas comiendo de varios pedacitos de pan y de varias copitas individuales. No lo entregas. Lo único que estás diciendo ahí es que el cuerpo es como una especie de pulpo o de medusa espiritual, ¿no es cierto? No hay conexión entre nosotros, sacando del mismo pan, bebiendo de la misma copa. No está ese mensaje. Perdemos ese mensaje, destruimos los símbolos en esa área específica que tiene que ver con la unión unos con otros en un solo cuerpo, aun siendo muchos dentro de la misma asamblea. Hermano, hermana, cada vez que compartimos de un mismo pan y bebemos de una misma copa los días domingos, ese comer de un pan y beber de una copa nos está recordando algo. Que somos uno, que somos un solo cuerpo y que estamos participando de él, que estamos íntimamente unidos. Y no estamos íntimamente unidos por cualquier cosa. Estamos íntimamente unidos por el sacrificio de Cristo. El pan es nada más y nada menos que su carne partida, que su cuerpo partido, molido, entregado. Y la copa es nada más y nada menos que un símbolo de su sangre que está siendo derramada. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con mi crecimiento espiritual? Podrán preguntarse ustedes, ¿no es cierto? Tu hermano, tu hermana podrás preguntarte, ya, está bien, hay un simbolismo acá, está el tema de la cena del Señor, pero ¿de qué me va a ayudar comer de un pedazo de pan o un sorbo de la copa todos los domingos en la mañana para mi propio crecimiento espiritual? ¿De qué me ayuda en la práctica? Aparte de saber que estoy obedeciendo al Señor, porque Él lo mandó obviamente. Bueno, tiene todo que ver, tiene todo que ver. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando tú participas de un solo pan y bebes de una sola copa, cada domingo, eso te está recordando que no estás solo. Te está recordando que tú perteneces a un cuerpo, eres miembro de una asamblea. Y es siendo miembro de esa asamblea, estás asociado a ella en un verdadero pacto con ella, un verdadero pacto de sangre con ella. Y es
tremendo el darnos cuenta de lo poco que consideramos el hecho de que nuestra iglesia está ligada a nosotros en una relación de pacto. No lo consideramos así si somos honestos, ¿verdad? La mayoría de nosotros cuando entró a comunión lo hizo, bueno, porque había una reunión que era la cena en la que yo quería participar y quizás había unos servicios que yo quería hacer y entonces tengo que conversar con los ancianos para que me dejen entrar en comunión y participar de la cena y así entonces poder tener acceso a la, entre comillas, membresía no oficial de la iglesia para así poder entonces servir al Señor en lo que yo creo que puedo servirlo porque tengo los dones para hacerlo. Pero no consideramos que al momento de ingresar a la asamblea como miembro de la iglesia y el momento del primer día que tomamos ese pan y lo comemos y el hermano de al lado toma ese mismo pan y lo come, en ese momento establecemos un pacto. Y tu hermano tienes un pacto con tu iglesia. Eso es lo terrible, de hecho, me desvío un poco del tema acá, eso es lo terrible de alejarse de la iglesia y abandonar la iglesia sin decir absolutamente nada. Es feo. Es como un esposo que abandona a su esposa y no le habla más y nunca más vuelve a la casa sin jamás decirle por qué se fue. Es un pacto que tienes con tus hermanos. Y eso te recuerda entonces, cada domingo, volviendo a nuestro tema, que no estás solo, que cada lugar a donde vas llevas a tu iglesia contigo, que en cada acto que realizas tienes en juego el testimonio de la iglesia contigo, que cada cosa que haces, por personal que parezca, no te afecta solo a ti, sino que afecta a toda tu asamblea. Y tienes el tremendo privilegio o la tremenda responsabilidad de embellecer o de destruir el testimonio de toda tu asamblea en cada cosa que tú haces. No estás solo, tienes un pacto con otros. Y lo que tú haces o dejes de hacer puede que te parezca muy poca cosa o algo que te afecta solo a ti, que el resto no tiene nada que ver contigo. No se metan conmigo, nuestra frase favorita, esto es mío y de nadie más. No, hermano, tú tienes un pacto con tu iglesia y tú estás representando visiblemente esa iglesia en cada lugar a donde vas y con cada cosa que tú haces. Y tienes el tremendo privilegio de embellecer el testimonio o la tremenda responsabilidad de arruinar ese testimonio. Y eso, hermano, funciona, número uno, como un gran restringidor. No sé si existirá esa palabra, pero la voy a usar igual, como un gran restringidor. Porque tú estás haciendo algo y de repente te das cuenta que no eres tú solo. Hay hermanos de por medio. Y tú dices, no le puedo hacer esto a mis hermanos. Y entonces frena y dejas de hacer quizás lo que estabas a punto de hacer, porque el testimonio de tus hermanos, a quienes tú amas, está en juego cuando tú vas a hacer o dejar de hacer eso. Pero también funciona como un gran motivador. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy en algo que es mucho más grande que yo mismo. Me doy cuenta que esto en lo que estoy inmerso es algo que me supera, que va más allá de mi propio beneficio personal. Lo que yo haga o deje de hacer tiene la increíble oportunidad, la increíble opción de embellecer a la misma esposa de Cristo. Y qué tremendo privilegio es ese. Tener el privilegio de adornar, de embellecer, de maquillar, de hacer ver más hermosa a la esposa de Cristo. Es un privilegio que todos nosotros tenemos en cada pequeño acto que realicemos de manera individual. Y eso es un tremendo motivador para vivir una vida de santidad y a la vez un tremendo poder restrictivo para evitar el pecado. ¿Se dan cuenta cómo esto tiene todo que ver con nuestra vida cristiana, con nuestro crecimiento cristiano, con nuestra vida de santidad? Algo que quizás parece tan somero y pasajero como beber de un pan y comer de un pan y beber de una copa, lo dice todo, porque nos recuerda constantemente, cada domingo, que hay una asamblea a la cual pertenecemos, a la cual representamos, a la cual estamos representando como testimonio visible delante de los demás. Por lo tanto, participamos del cuerpo de Cristo también, participando de los símbolos. En conclusión, ya para terminar, hay veces donde nos juntamos 5 o 6 personas o más quizás porque queremos ver
no sé, un partido importante, y estamos ahí, disfrutamos juntos, y a veces se da esa sensación como de compañerismo, de camaradería, y uno dice, aquí hay algo, hay cierto tinte de lo que es la vida en comunidad que debería existir en la iglesia, y sabes, hermano, quizás hay algo de cierto en eso, pero sabes, déjame decirte algo. La vida de iglesia, más que parecerse a la relación que estás forjando junto a tus amigos mientras ves un partido, la relación de la iglesia se parece más a lo que está pasando dentro de la pantalla, a lo que están haciendo esos que están ahí adentro y están jugando. ¿Por qué? Porque tú por fuera quizás puedes conocer a tus amigos, quizás puedes juntarte con ellos también, pero no está esa unión donde lo que tú haces pueda afectar brutalmente al otro. Pero allá adentro, en el juego mismo, lo que tú hagas o dejes de hacer arruina o ayuda a todo el equipo para que el equipo gane o el equipo pierda. Por lo tanto, se parece mucho más a lo que está pasando dentro de la pantalla que lo que tú estás haciendo afuera mientras comes papas fritas y te tomas una Coca-Cola y echas la talla con tus amigos también. De eso se trata la vida de participar en el cuerpo de Cristo de manera muy somera, muy superficial, porque obviamente es mucho más que eso, es mucho más que un equipo que practique un deporte. Estamos hablando de una vida en guerra, donde estamos unidos y donde todo lo que hagamos y dejemos de hacer va en detrimento o en ventaja no solamente de la causa del Señor, sino también de la salud espiritual de nuestros hermanos. Por lo tanto, hermanas y hermanos, hazte la disciplina y practica esta disciplina de la comunión. Dedícate a conocer a tus hermanos. No descuides el congregarte como iglesia y mantente fiel cada domingo al momento de participar de los símbolos, a recordarte a ti mismo a través de ese acto que estás en un pacto con tus hermanos y que representas a tu iglesia dando un testimonio visible de ella. De eso se trata esta disciplina. Bueno, que el Señor entonces nos motive, que podamos entonces nosotros también ejercitarnos en la piedad, como le dice Pablo a Timoteo, que decidamos poner en obediencia estas disciplinas, que a través de estas disciplinas podamos ser, como lo vimos en la primera reunión, como Zaqueo, ¿verdad? Estas son las maneras, la lectura de la escritura, la oración, la práctica del ayuno, el congregarnos, el ejercer la comunión. Estas son las maneras a través de las cuales nos subimos al sicómoro y esperamos a Jesús, que tendría que venir por acá. Y cuando Él, soberanamente, porque solo Él lo decida, aparezca, entonces podamos tener el privilegio de escuchar de sus labios decir, es necesario que yo pose contigo en tu casa. Y cuánto se disfruta cuando Él lo hace, cuando podemos escucharlo a través de su palabra, cuando podemos responderle y cuando podemos vivir también en comunión con Él. Vamos a orar y entonces concluimos con esta reunión. Quiero decirles algunas cosas, pero vamos a dejarlas para después de la oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este año, un año distinto, diferente, todos estamos de acuerdo, pero un año donde tú nos has bendecido con la posibilidad impensada hace décadas atrás de seguir escuchando tu palabra juntos, de poder vernos las caras aún a través de este medio y de poder entonces también en alguna manera disfrutar de escuchar, de poder hacer lo que estamos haciendo ahora, que es orar, de poder estar juntos en alguna medida y de poder, por supuesto, también ser edificados mutuamente a través de estas reuniones. Gracias por todo esto y queremos dejar a nuestra asamblea, a nuestros hermanos bajo tu dirección, bajo tu motivación, bajo tus manos, para que tú seas guiándonos a mantenernos firmes, a no flaquear, a no enfriarnos, a no aislarnos, a estimularnos mutuamente, a poder crecer en semejanza a ti, y cuando volvamos, entonces funcionemos como una iglesia unida, junta a la luz y al calor tuyo, que pueda dar fuego y testimonio de tu amor, del Evangelio a la gente que está a nuestro alrededor. Quedamos delante de ti agradecidos, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como